Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar, bueno, primero dándoles el saludo correspondiente y también dándoles la bienvenida a esta continuación, por decirlo así, del curso de gestión e intervención profesional en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Sí, bueno, vamos a recapitular un poco sobre el tema que hemos estado trabajando el día lunes, ¿no? Este es, digamos, como que la segunda sesión, pero entiendo también que puede haber por ahí participantes nuevos y creo que es importante recapitular un poco sobre lo que trabajamos en esta primera sesión, ¿no? Básicamente, en esta segunda fecha vamos a enfatizar un poco más en el decreto legislativo 1297 en la tabla de valoración de riesgo, ¿no? Para poder ver aspectos un poco más prácticos, ¿no? Y bueno, recordando un poco lo que trabajamos en la sesión anterior, hablábamos sobre estas brechas en el tema de la niñez, de estos problemas tan latentes que existen en la actualidad, que afectan principalmente a este gran grupo de niños, niñas y adolescentes que conforman más del 30% de la población nacional. Estas brechas se muestran en la salud, desde problemas, digamos, públicos como la anemia, la desnutrición. Vemos también el tema educativo, con la calidad educativa, vemos el tema de la protección, que básicamente en la protección encontramos dos dimensiones, digamos, o dos fenómenos principalmente que afectan directamente a niños, niñas, adolescentes, que es la violencia y el trabajo infantil, ¿no? Y también vimos esta debilidad todavía en el tema participativo de los niños, niñas, adolescentes en los espacios consultivos, son los espacios, digamos, donde se pueden tomar las decisiones a nivel de política, ¿no? Y bueno, también hablábamos de este sistema nacional que tenemos actualmente, este Sistema Nacional de Atención Integral de Niño, Niña, Adolescente, que justamente reconoce ya a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Niños, bueno, personas que son titulares para ejercer todos los derechos que la normatividad los reconoce. También estos derechos a la protección especial, ya que por ser una población altamente vulnerable, por las mismas condiciones, características de dependencia que todavía cuentan, ¿no? Tienen el derecho a una protección especial. Y esta protección especial no solamente se basa en el trabajo, en la protección que va a hacer la familia, sino también lo que va a hacer la comunidad en general, ¿no? Y el derecho al desarrollo integral, puesto que es una población que está todavía en este proceso de desarrollo y que parte también de los derechos que se reconocen, especialmente es el derecho al desarrollo integral. También vimos un poco de cómo el Estado ha intervenido desde diferentes dimensiones, ¿no? Desde la parte de salud, educación, identidad, nutrición, participación y otros aspectos. Un poco también de la normativa y en esta normativa general que vamos viendo, ¿no? Que tenemos ampliamente, nos detuvimos en este decreto legislativo 1297, que es el decreto para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Que básicamente va a distinguir dos situaciones, ¿no? Dos situaciones claras, que son las situaciones de riesgo de desprotección y las situaciones de desprotección propiamente. Ambas situaciones tienen que ver con la vulneración de derechos, ¿no? En ambas hay vulneración de derechos, hay situaciones claras, digamos, de violencia o de agresión, ¿no? En cualquiera de sus dimensiones, pero hay diferencias, digamos, hay ciertas distinciones que colocan a algunas familias en una situación de riesgo, es decir, que puede haber amenazas, sí, de cumplimiento de sus derechos de los niños, niñas, adolescentes, pero que estos efectos, digamos, no van a perjudicar a su desarrollo integral, ¿no? Es decir, no van a revestir una gravedad mayor a diferencia de la situación de desprotección propiamente, ¿no? Y ambas situaciones van a necesitar de una intervención estatal profesional, ¿no? Adaptándose o atendiéndose a medidas, digamos, mediante las medidas de protección, ¿no? Y bueno, en el tema de la situación de riesgo de desprotección, lo que se va a buscar es que
se prevenga la separación de la niño ni adolescente de su familia de origen, ¿no? Esta, digamos, es la mirada que tiene esta situación de riesgo de desprotección. Por el contrario, la situación de desprotección sí son actos, digamos, que van a generar o van a afectar gravemente el desarrollo integral del niño ni adolescente, ¿no? Y por ende va a generar, digamos, una situación de desprotección de carácter provisional y esta medida de protección va a implicar la separación temporal de la niña, niño, adolescente de su familia para su protección. En las situaciones de riesgo no es así, ¿no? Lo que se busca es evitar más bien que se separe al niño de esta familia de origen. En cambio, una situación de desprotección ya merita una separación temporal, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la evaluación se verá el tema de los tiempos, ¿no? Y bueno, aquí en una situación de desprotección, si bien se tiene que retirar al niño o a la niña o adolescente de su familia de origen, no se retira con la mirada de que ya nunca más vuelva, sino más bien se retira para que se trabaje en paralelo con la familia y que se pueda remover, digamos, esas circunstancias que motivaron la separación del niño, niña o adolescente y que éste luego pueda reintegrarse a su familia. Aquí algunas diferencias, ¿no? Algunos ejemplos. En una situación de riesgo de desprotección podemos identificar si violencia física o psicológica en agravio del niño ni adolescente, pero este no constituye una situación grave, ¿no? De acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. Justo para esta segunda sesión vamos a ahondar en esta tabla y por eso es que es necesario identificar o recordar estos dos conceptos, ¿no? Otra de las acciones o otra de las situaciones que encontramos es la deserción escolar, el ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas. Asimismo, también la incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones conductuales de la niña o niño adolescente que puedan conllevar a una situación de desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o hacer daño a terceras personas. Así también están aquí dentro las situaciones de descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo integral del niño ni adolescente de acuerdo a esta tabla de valoración. Y el trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos. En las situaciones de desprotección familiar como tal, vamos viendo que hay casos o bueno, hay situaciones que ya van a perjudicar, digamos, el desarrollo del niño, ¿no? Entre ellos tenemos el abandono del niño ni adolescente que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en el ejercicio de la patria potestad, tenencia o tutela, porque éstas no quieren o no pueden ejercer. Eso lo vamos a ver, estas diferencias en esta tabla de valoración. También están las amenazas o afectación grave para la vida, salud e integridad física del niño ni adolescente. Ahora sí. Y bueno, estas amenazas o digamos esta afectación grave que va a generarse en la vida del niño, de la niña o del adolescente, se puede identificar dentro, digamos, estos hechos de abuso o de violencia sexual, ¿no? Violencia sexual, violencia física o psicológica grave por parte de algún miembro de su familia y que la familia lo consienta, ¿no? O actúen de manera negligente, es decir, no denuncie, no busquen apoyo, no busquen salir, digamos, de esa situación y más bien amenazan al niño para que no hable o tratan de cubrir, digamos, este hecho, ¿no? Con otras acciones, ¿no? Asimismo, también en una situación de desprotección podemos encontrar hechos en las que el niño ni adolescente pueda estar o sea identificado como víctima de delito de trata de personas, ¿no? Este ya de por sí es un delito que ya se trabaja, digamos, o se procesa mediante un lineamiento o el marco legal propio que tiene nuestro país, ¿no? Otra de las situaciones es, por ejemplo, uy, se me achicó, ahora sí, es, por ejemplo, cuando la niña ni adolescente consume de manera reiterada sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas, ¿no? Pero con el consentimiento de los padres, ¿no? La tolerancia de los padres,
tutores, ¿no? Y que incluso son inducidos por ellos a realizar este tipo de actos, ¿no? Asimismo, también se encuentran dentro del trabajo infantil en situación de calle, ¿no? Es decir, no solo un trabajo infantil, sino que también el niño vive en la calle y también trabaja en la calle. Ya vemos ahí dos indicadores graves de desprotección, ¿no? La inducción a la mendicidad, a la delincuencia, a la explotación sexual, al trabajo forzoso o a cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad, también se considera un hecho de desprotección, ¿no? Y otras circunstancias que puedan perjudicar gravemente el desarrollo integral del niño ni adolescente y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras el niño permanezca en este entorno de la familia, ¿no? Y es necesario retirarlo para poder trabajar en remover todos estos factores que hemos encontrado para poder o para ubicarlo en una situación de desprotección. Entonces, recordando este concepto, ¿no? Recordando este concepto que lo hemos trabajado también un poco más profundo en la primera fecha, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre esta segunda etapa, ¿no? A ver, creo que voy a dejar de compartir esta pantalla para empezar con la otra diapositiva. Mm, mm. Listo, aquí está. Ujú. Ya, listo, ahí está. Entonces, en este segundo momento, vamos a trabajar y vamos a ahondar con respecto a este decreto legislativo que mencionamos, la 1297, ya que cuenta con una herramienta importantísima, que es la tabla de valoración de riesgo, que justamente nos va a permitir ver qué casos están en una situación de riesgo y qué casos están en una situación de desprotección. No solamente eso, sino que ya nos va a permitir, por ejemplo, tener ideas de qué medidas de protección podemos aplicar o podemos buscar para proteger al niño o niña adolescente. La tabla de valoración de riesgo, entonces, es un instrumento de apoyo que permite determinar si la niña, niño o adolescente se encuentra en una situación de riesgo o de desprotección familiar, a partir de la identificación de las circunstancias que vulneran el ejercicio de sus derechos y la actitud o comportamiento de los responsables de su cuidado frente a dicha situación. Entonces, importante en este concepto es que vamos a identificar las circunstancias que vulneran el ejercicio de los derechos de los niños, pero también la actitud o el comportamiento que tienen los responsables de su cuidado, ¿no? Un minutito, por favor. Bien, gracias. Entonces, retomando, bueno, como mencionaba, en la tabla de valoración de riesgo, entonces, nos va a permitir identificar dos aspectos importantes. Las circunstancias que han vulnerado el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también el comportamiento o la actitud que asume la familia de origen, ¿no?
y justo en la primera clase hablábamos que trabajar con niños, niñas, adolescentes, hablar del tema de la infancia, no está desvinculado a trabajar con la familia, ¿no? Con la familia de origen básicamente, que puede ser de diferentes tipos, de diferentes conformación, pero que el niño va a vivir con esta familia porque es el primer grupo socializador de una persona, ¿no? Entonces, en marco a ello es que vamos viendo que en la tabla de valoración de riesgo vamos a identificar estos dos aspectos, ¿no? Sobre esta vulneración de derechos y sobre la actitud que va a tener la familia de origen. Hay algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para la aplicación de esta tabla de valoración. Lo primero es que este es un instrumento de aplicación por los y por las profesionales de diferentes instituciones que trabajan en la temática de protección infantil, como las unidades de protección especial, las llamadas UPES, que justo lo mencionábamos ya en la primera fecha de las clases, ¿no? De qué actores estaban, digamos, estaban involucrados en este sistema de protección. Están las UPES, está el MIMP, ¿no? El MIMP a través de los centros de acogida residencial y de las unidades de adopción, ¿no? Y también de las UPES, de las unidades de protección especial, porque también son una dependencia del Ministerio de la Mujer. También están los gobiernos locales a través de las DEMUNAS acreditadas, ¿no? Las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente, que han pasado por un proceso para su reconocimiento y que sean acreditadas. ¿Por quién? Por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y también los juzgados, ¿no? Tenemos los juzgados de familia o mixtos. Y bueno, también teníamos la presencia de la Comisaría de la Familia, ¿no? El Poder, la Policía Nacional del Perú y también la Fiscalía, ¿no? Todos los que están dentro, digamos, de nuestro sistema de los operadores de justicia son quienes trabajan en el tema de la protección infantil. Sin embargo, este instrumento de aplicación, esta tabla de valoración, también, bueno, lo aplican o digamos lo realizan los profesionales que están involucrados en identificar los casos de situaciones de riesgo de desprotección o los casos de desprotección como tal, ¿no? A ver, igual voy a estar leyendo de vez en vez el chat, ¿no? Y por ahí nos dice a ver, que la niñez ya no cuentan con seguro y no sé, ya no se encuentran seguros, ¿no? Por la misma realidad de todo lo que nos está presentando ante los peligros. Y sí, es muy cierto. Justo ahora vamos a ver la tabla de valoración y vamos a seguramente a sentirnos afectados tal vez por todas estas situaciones que pueden estar sufriendo o pueden estar pasando muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país y que también seguramente en algún momento lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, a niños en situación de calle, ¿no? Lo hemos visto y si bien hay una ley, hay un marco legal que justamente busca proteger a los niños, niñas, adolescentes, todavía hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar, ¿no? Hay algo que es indispensable, que es el tema preventivo y de promoción, ¿no? Que no solamente la protección del niño ni adolescente recae en la familia, sino también en la sociedad en conjunto, ¿no? Toda la comunidad que está integrado por el sector salud, educación, todos los actores sociales, ¿no? Todos ellos deberían asumir también su rol de protección de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, para retomar esta tabla de valoración de riesgo, ¿no? Es importante entonces que este es un instrumento que es aplicado por estos profesionales, ¿no? También puede ser utilizado una vez que el niño es ingresado a un servicio de protección a fin de determinar si su situación es de riesgo o de desprotección familiar. Pero también esta tabla se puede ir aplicando, ¿no? En las diferentes etapas del procedimiento hasta la conclusión del caso. Supongamos que un niño ingresa a un servicio, digamos, de una DEMUNA, por una situación de riesgo de desprotección. Pero, digamos, durante el proceso de intervención, no sé, la familia desaparece o la familia simplemente ya no quiere llevar el proceso y el caso sigue igual, o sea, el niño sigue sufriendo violencia, ¿no?
y ya vamos viendo que este caso ya no es una situación de riesgo, sino se va convirtiendo en una situación de desprotección, ¿no? Entonces es por eso importante que esta tabla se va realizando en las diferentes etapas de este procedimiento. Asimismo, también esta tabla es aplicado a cada niña, niño, adolescente, dado que la valoración es de manera individual. Es decir, si han entrado dos hermanitos, ¿no? No es que una tabla para los dos, ¿no? Sino a cada uno se le aplica esta tabla de valoración. Los indicadores son de carácter cualitativo y se describen características observables en la niña, niño, adolescente y el comportamiento de la familia de origen, ¿no? Además, se va a tener dos instrumentos de apoyo, que también lo vamos a ver, que es la ficha de identificación de los signos de alerta y el informe de valoración de riesgo. Estos formatos son, digamos, han sido realizados y aprobados también por el mismo gobierno, ¿no? Es decir, por el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, que va a generar, digamos, estas herramientas, ¿no? Estos formatos, estos instrumentos, para que haya una atención, digamos, un tanto uniforme a nivel nacional, ¿no? Por eso es que ya se tiene, digamos, estos formatos ya establecidos. Entonces, para entrar un poco a profundizar en la tabla de valoración de riesgo, eh, eh, les, les vamos a identificar cómo es su estructura. Entonces, vamos a ir familiarizándonos un poco cómo es la estructura, ¿no? Primero, que esta tabla de valoración de riesgo va a reconocer 11 tipologías con las que actualmente se trabaja. Tiene, digamos, el nombre de la tipología, la definición de la tipología, cuándo es una situación de riesgo, cuándo es una situación de desprotección y en el caso, por ejemplo, de la violencia sexual en la familia de origen, sí se separa el tema de las conductas o el comportamiento de la familia, ¿no? En ambas situaciones. Pero en cuanto a las características de situación de riesgo o desprotección, van a ser lo mismo, ¿no? En ambos casos, las características de afectación que una niña, niño, adolescente haya sido víctima, digamos, de algún tipo de violencia sexual, va a ser lo mismo. Aquí lo que se va a diferenciar es la actitud o el comportamiento que va a tener la familia de origen. Entonces, ya para avanzar, a ver, voy a compartir entonces la tabla de valoración de riesgo. Ujú, aquí está. Para poder conocer estas tipologías que se reconoce en el decreto legislativo y que básicamente busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de esta situación, ¿no? La primera tipología que se reconoce es la de la violencia sexual en la familia de origen, ¿no? En la que se identifica que es todo acto de índole sexual propiciado por una persona adulta o menor de edad para su satisfacción que se comete en contra de un niño ni adolescente y que ocurre en el ámbito de la familia de origen, ¿no? Es decir, puede ser cualquier acto que no necesariamente involucre penetración, ¿no? O contacto físico alguno, sino, por ejemplo, la exposición a material pornográfico, el obligar a tocamientos a un menor de edad, o sea, a tomarle fotografías de índole sexual, ¿no? Entonces, todos esos actos también son parte de esta tipología de la violencia sexual en la familia de origen, ¿no? Cuando identificamos o qué características tiene la afectación o situación del niño ni adolescente, ¿no? Puede primero consistir en actos con contacto físico, como por ejemplo tocamientos, frotamientos, besos íntimos, ¿no? Actos de penetración, actos con las manos, con los dedos, entre otros. También puede haber actos sin contacto físico, ¿no? Por ejemplo, el sexting,
el engaño, ¿no? El exhibicionismo, los actos de compelidos a realizar en el cuerpo del abusador, ¿no? O una tercera persona, imponer la presencia en situaciones en que la niño o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, ¿no? A utilizar pornografía o a presenciar pornografía, el acoso sexual por medios virtuales o presenciales, entre otros, ¿no? También actos que se han realizado con penetración a la niña, niño, adolescente, ¿no? Asimismo, también cuando hay actos de acoso, ¿no? Que cuando se ha acosado, se ha presionado o se ha propuesto, digamos, a la niña, niño, adolescente involucrarse en actividades sexuales, ¿no? Tratándose de niños, niñas o adolescentes, no se considera necesario que medie la violencia o amenaza grave para configurar violencia sexual. También podemos ver acá el engaño, ¿no? Que también es parte de un tipo de violencia sexual, ¿no? Acá cuando se habla de niños, niñas, adolescentes, no podemos hablar solamente de violencia, que para que sea reconocido un acto de violencia sexual es amenazas o agresión física, sino también a través del engaño, que también es parte, digamos, de esta tipología, ¿no? Entonces, para la valoración de la situación de riesgo o de desprotección, se va a tomar en cuenta la actitud o el comportamiento de la familia de origen. Por ejemplo, en una situación de riesgo, la actitud o el comportamiento va a ser que el tutor, la tutora, ¿no? No agresora, claro está, va a realizar la denuncia con apoyo de terceros, ¿no? Inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho. Sin embargo, va a requerir fortalecer su capacidad de protección y esta denuncia se va a realizar ante las autoridades competentes y puede ser o puede ser ante alguna autoridad local, ¿no? Puede ser ante el presidente de la comunidad, ante el gobernador u otra autoridad local. Por su lado, en una situación de desprotección, la actitud de la familia va a consistir en no realizar, por ejemplo, la denuncia, ¿no? A pesar de tener el conocimiento del hecho, o no mostrar interés en la protección del niño ni adolescente, o va a obligar al niño niña adolescente a mantener los hechos de violencia sexual, pero en silencio, ¿no? Va a amenazar a que no hable, va a poner en duda los hechos, el hecho de violencia sexual, va a permitir los hechos de violencia sexual, culpa a la niña, niño, adolescente por las consecuencias de dar a conocer la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, que el agresor sea preso y se le culpa a la niña o al niño, es también una situación de desprotección o cuando algún familiar, ¿no? Algún integrante de la familia es cómplice del agresor, ¿no? Cuando se negocia el silencio de la violencia sexual a cambio de retribución económica o entrega de bienes, o se concilia el matrimonio entre el adolescente o la adolescente y el agresor, ¿no? Que ahora ya está, digamos, prohibido el matrimonio infantil, pero en algunas comunidades todavía se encuentra esta figura, ¿no? O, por ejemplo, también cuando se expulsa a la niña o niño adolescente del hogar. Y también cuando el agresor vive con la niña o niño adolescente. Todas estas situaciones ya nos indican que hay una situación de desprotección. En cambio, por su lado, una situación de riesgo sí se muestra, digamos, un interés de brindar protección a la niña o niño adolescente, pero que no se sabe cómo, es decir, la familia o la persona, digamos, la cuidadora, que no es la agresora necesita tener orientación especializada y solicita la ayuda de estos servicios para poder brindar protección al niño o niño adolescente, ¿no? Y también pone en buen recaudo, ¿no? Al niño ni adolescente inmediatamente después de haber tomado el conocimiento del hecho. Estas dos situaciones vamos viéndolo en la tipología de la violencia sexual, ¿no? No es la única tipología, como les mencioné, tenemos 11 tipologías. También está la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Y aquí vamos a ver que en los casos de explotación sexual no lo podemos identificar como una situación de riesgo, ¿no? Porque ya todos los casos de explotación sexual ya son una situación de desprotección, porque hay una afectación grave en el desarrollo del niño, niña, adolescente, ¿no? Y podemos encontrar indicadores o características como que el niño, niña, adolescente se encuentra en explotación sexual realizada en la vía pública o en lugares clandestinos.
Y entre las características que va a manifestarse, digamos, con respecto al comportamiento de la familia de origen, es que esta familia va a conocer, va a promover y hasta va a consentir una situación de explotación sexual, ¿no? Y además va a recibir una retribución económica, material o cualquier otro beneficio a causa de esta situación, ¿no? Entonces, es importante reconocer que los casos, que los casos de explotación sexual no son situaciones de riesgo, sino ya se consideran casos de desprotección propiamente y es necesario retirar al niño, a la niña o al adolescente de esta familia de origen, ¿no? Por ahí nos explica, nos escriben, en una escuela se presenta uno de estos casos y los padres no apoyan. Las autoridades de la institución pueden denunciar. ¿A dónde se denuncia? Sí, efectivamente, Judith. Hay en la misma, la misma ley, digamos en la ley 3036-4 y en el mismo decreto, se menciona que hay personal o servidores públicos que están en la obligación de denunciar hechos de riesgo o hechos de desprotección, ¿no? Y estos son, por ejemplo, el personal de salud y también los educadores, los docentes, ¿no? Entonces, las autoridades educativas, sean los docentes, sean director, está en la obligación de denunciar un hecho de violencia. ¿Dónde lo puede hacer? Bueno, el primer paso es, por ejemplo, si es una institución o el director, digamos, conoce el hecho de violencia que ha habido o el hecho de vulneración de derechos, puede emitir un informe a la DEMUNA más cercana, ¿no? A la DEMUNA de su jurisdicción, la Defensoría Municipal del Niño ni Adolescente, porque recordemos, o bueno, para aclarar, ¿no? Los hechos que pueden ser atendidos de la demuna es el hecho de violencia que el niño ha recibido, pero en su familia, es decir, fuera de la institución educativa. Porque si es un hecho de violencia entre pares, es decir, dentro de la institución educativa, es otro procedimiento, es un procedimiento administrativo, ¿no? Con su plataforma del CICB, entre otros. Pero si el niño, digamos, ha venido golpeado de su casa, ¿no? Entonces sí, eso sí aplica a un trabajo o una intervención estatal. El primer paso, bueno, podemos acudir a la DEMUNA. Las DEMUNAs acreditadas son quienes actúan, ¿no? Para poder identificar si este es un caso de riesgo o es un caso de desprotección. Si por ahí no, digamos, la demuna está un poco alejada o la demuna no está acreditada, podemos también acudir a las unidades de protección especial, ¿no? Las UPEs. Si, digamos, en su región no existe la UPE, entonces podemos también ubicarnos a través de las líneas de telefónica. Por ejemplo, la línea 100, ¿no? Que también actúa en actos o en hechos, digamos, de protección a los integrantes del grupo familiar y dentro de estos están los niños, niñas, adolescentes. Y también tenemos una línea exclusiva, la línea ANA, la línea 1810, que también actúa para proteger exclusivamente los casos de los niños, niñas, adolescentes. En cualquiera de estas líneas, lo que se va a necesitar son los datos del menor y su dirección, ¿no? Es decir, los nombres, apellidos, su número de DNI de preferencia, y si no, solamente con los nombres y apellidos, y su dirección, como para que actúen, ¿no? Frente al caso. Entonces, eso por ahí te puedo ir comentando. Bueno, entonces para continuar, ¿no? Para continuar, vamos viendo también entonces qué hay de nada. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a continuar, que la tercera tipología es, por ejemplo, la violencia física en la familia de origen. ¿Cuándo identificamos o qué características se encuentra en la violencia física? Seguramente muchos hemos encontrado hechos de violencia física y por ahí sabemos que ambos son hechos de vulneración de derechos, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, sino que hay comportamientos de la familia, ¿no? Por ejemplo, en una situación de riesgo, las características de afectación a la niña, niño, adolescente es que sí recibe violencia física en cualquier parte de su cuerpo que le causa dolor, pero no le genera consecuencias para su salud física. En cambio, en un hecho de desprotección, sí recibe lesiones más graves, como por ejemplo fracturas, sangrados, hematomas, mutilaciones, desfiguración, quemaduras, ¿no? Daños orgánicos, o que este niño haya sido expuesto a situaciones que ponen en riesgo su vida.
también presentan trastornos mentales como resultado de las lesiones sufridas o tiene alguna discapacidad como resultado de esta agresión, ¿no? Entonces vamos viendo que ahí la afectación en tema de la violencia física es mucho más grave, ¿no? Pero hay también características de la familia, ¿no? Es decir, en una situación de riesgo, sí la familia reconoce que hay violencia física, pero menciona que es un medio de corrección o castigo que ellos, digamos, realizan porque no saben de qué otra manera corregir, ¿no? Es decir, lo suelen hacer ocasionalmente o reiteradamente, pero no muestran, pero muestran interés en dejar de ejercer este castigo físico si tuvieran información o si tuvieran orientación para poder evitar o para poder, digamos, tener pautas de crianza más saludables, más afectivas, más positivas, ¿no? En cambio, en las situaciones de desprotección, ya se identifica que la familia niega la ocurrencia de los hechos, ¿no? O los actos de violencia han sido con objetos más pesados, cortantes, filudos, entre otros, ¿no? O que no denuncian la violencia física que ha sido realizado por algún miembro de la familia, o que amenazan a la niña ni adolescente a mantener en silencio estos hechos de violencia, ¿no? O cuando expulsan al niño del hogar o cuando la situación violenta, ¿no? Esta violencia física puede ser un evento frecuente o también no ocasional, pero es demasiado agresivo, ¿no? Y sobre todo cuando se muestra o se evidencia que hay crueldad y hay ensañamiento en la agresión física en contra del niño ni adolescente. Eso ya es una situación de desprotección propiamente. Ahora, también, también vamos a encontrar esta violencia psicológica, ¿no? Entonces, seguramente muchos hemos identificado estos hechos de violencia física, ¿no? Entonces podemos identificar estas diferencias, ¿no? Estas diferencias. Y la violencia psicológica es, por su lado, cuando existen, digamos, características que afectan a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y que han sido afectados por cualquier agresión verbal, gestual o humillante realizada por la familia de origen, ¿no? Por ejemplo, estas situaciones le va a generar al niño angustia, temor, frustración, sentimientos de soledad, tendencia al aislamiento, la agresividad, entre otros. En los casos de desprotección, estas agresiones, digamos, más verbales o gestuales, van a generar ansiedad, tendencia a la depresión, autolesiones, ¿no? Autoagresiones. Es expuesto por la familia de origen también a situaciones traumáticas, por ejemplo, a presenciar intentos de suicidio, a presenciar asesinatos, torturas, la presencia del feminicidio o intento de feminicidio con consecuencias, ¿no? O cuando es expuesto o al encierro como forma de tortura, ¿no? La privación de necesidades básicas, alimentación, aseo, educación, atención de salud, entre otros. Todo esto también puede generar en el niño un intento de suicidio debido a la violencia psicológica con el que está tratando, ¿no? Entonces, la afectación en una situación de desprotección es mucho mayor. En cuanto a la característica de las familias, en una situación de riesgo, vemos que la familia de origen ejerce violencia psicológica durante la interacción con el niño, niña o adolescente, y estos pueden consistir en las amenazas, en encerrar por horas como forma de castigo, en rechazar, en ignorar, en restringir su autonomía progresiva, es decir, no permitir que se desenvuelva de acuerdo a su edad o no tomar en cuenta su opinión y emociones, la manipulación, cuando se califica con ofensas, ¿no? Incluye, por ejemplo, los apodos, ¿no? Cuando se critica con intención de dañar, ¿no? Cuando hay comparaciones, cuando se agrede de manera reiterada al niño ni adolescente a través de expresiones verbales, ¿no? Cuando se discrimina o otras similares. Asimismo, también en estos tipos de familia, ¿no? De familias que pueden estar en situación de riesgo, van a mostrar disposición de cambio e interés en dejar de ejercer la violencia psicológica, ¿no? Evidenciando que están buscando, que puedan buscar ayuda.
Por su lado, en una situación de desprotección, ¿no? La violencia psicológica va a ser un patrón de conducta contra la niña ni adolescente, ¿no? Y puede consistir en denigrar, en rechazar, en ignorar, en continuar realizando actos de violencia psicológica, habiendo recibido la atención de servicios o programas para revestir esta situación. Por eso es que hablábamos de que esta tabla se va realizando, se va aplicando durante todo el proceso. Puede que, por ejemplo, en un inicio estaba en una situación de riesgo, pero en vez de mejorar, más bien, desde haber llevado todo este trabajo, ¿no? Todo este servicio, digamos, psicológico, esta atención, más bien vuelve a seguir cayendo o sigue realizando estos actos, ¿no? O cuando niega ocurrencia de estos hechos de violencia, o cuando amenaza a los niños, niñas, adolescentes para mantener en silencio estos hechos, o no muestra disposición de cambio, cuando exige tareas a los niños, niñas, adolescentes por encima de sus capacidades físicas y psicológicas, ¿no? Cuando no realiza la denuncia por tentativa de feminicidio sin tomar en cuenta la salud mental de su hijo y cuando hay una evidencia o ausencia total de expresiones de afecto, de cuidado y de amor hacia los niños, niñas, adolescentes. Otra de las tipologías es la tipología del trabajo de niños, niñas, adolescentes que suponga una afectación de derechos, ¿no? El trabajo infantil, lo que lo denominamos. Hay dos, aquí sí se identifican, digamos, dos situaciones claras, pueden ser situaciones de riesgo o situaciones de desprotección. En una situación de riesgo, entre las características, se tiene que el niño ni adolescente está por debajo de la edad mínima permitida para el trabajo, que es 14 años, ¿no? Salvo excepciones dadas por ley, pero están estas situaciones o digamos este trabajo están o tienen condiciones adecuadas o también puede que no tenga, ¿no? Además, también están que los adolescentes con edad permitida para el trabajo que realicen sus actividades económicas se realicen en lugares u horarios o condiciones que amenazan su salud. Esa ya es una situación de riesgo o cuando la actividad económica que realiza el niño ni adolescente esté afectando su desempeño escolar, ¿no? Aquí también ya vamos viendo una situación de riesgo. Por su lado, en una situación de desprotección, se realiza esta actividad económica en situación de explotación laboral o de aprovechamiento por la familia, ¿no? O también cuando los adolescentes son obligados a trabajar durante más horas de lo establecido y reciben menos remuneración de lo establecido en la ley. Asimismo, cuando realizan actividades económicas en lugares y o condiciones que dañan su integridad física o psicológica, cuando presentan un mal estado de salud debido a estas condiciones de trabajo, ¿no? Y han tenido que dejar la escuela o han tenido que dejar de asistir a la escuela ya que la actividad económica se considera prioritaria, ¿no? Entonces, estas afectaciones hay en unas situaciones, en ambas situaciones de riesgo de desprotección en casos de trabajo infantil. En casos de las características que asume la familia, eh, en una situación de riesgo, encontramos que la familia no obliga, no coacciona ni condiciona a la niña o niño adolescente a realizar la actividad económica, pero sí lo permite, ¿no? Hemos encontrado también niños que dicen que ellos sí quieren trabajar porque se sienten valiosos aportando a su familia, ¿no? Entonces no se les obliga, no se les coacciona, pero sí lo permite, ¿no? Sí lo permite. O también cuando esta familia muestra disposición a recibir apoyo y evitar que continúe la situación de trabajo, ¿no? En cambio, en una situación de desprotección es la familia quien obliga, ¿no? Bajo violencia física, amenaza o coacción, a realizar actividades en lugares de alto riesgo. Por ejemplo, bares, discotecas, prostíbulos, minería informal, entre otros. O se rehúsa a que el niño abandone la actividad económica en lugares de alto riesgo o permite que el niño ni adolescente sea sometido a realizar trabajos o actividades peligrosas, nocivas para su desarrollo integral, o cuando se aprovecha el ingreso económico que generan los niños, ¿no? Adolescentes para su bien de ellos, ¿no? Y también se rechaza programas o servicios de apoyo social. Existen otras tipologías también, como les dije, son 11 tipologías. Vamos a ahondar solo en esta que me parece importante mencionarlo porque es algo que
que he encontrado en cuanto a muchas situaciones, ¿no? Muchos creo que tienen dudas con respecto a esta tipología. A ver, está aquí. La imposibilidad temporal o definitiva del padre, madre o del progenitor, ¿no? Que ejerce los deberes de protección de la niña ni adolescente. Es decir, cuando uno de, digamos, puede ser la mamá, el papá o quien haya estado a cargo del niño, es decir, de su familia de origen, no pueda cuidar al menor, no pueda cuidar al niño, ¿no? Y hay una carencia de condiciones, tanto físicas o mentales, por parte de algún progenitor, ¿no? Para hacer el cuidado, para generar, digamos, el cuidado de los niños, ¿no? Puede ser por situaciones fatales, no deseadas, ¿no? Que imposibilitan a la familia de origen asumir el cuidado y protección del niño o niña adolescente, ¿no? Esto es eh, conocerlo, porque he encontrado muchos casos, ¿no? Que mencionan que el niño o digamos la mamá tiene una enfermedad terminal o por ahí que el niño está en una situación de viviendo solo en casa, ¿no? Estas situaciones ya se consideran situaciones de desprotección, porque no hay quien proteja al niño ni adolescente, ¿no? Entonces, aquí básicamente se encuentran los casos, se encuentran, digamos, casos netamente de desprotección. ¿Cuáles son estas características, ¿no? Por ejemplo, he encontrado casos en los que el niño está solo en casa, lo han encontrado solo, viviendo solo 2 días, 3 días, porque tal vez la mamá lo abandonó o por ahí el único progenitor, no sé, falleció o sufre de alguna enfermedad terminal y no hay quien cuida al niño y el niño ni adolescente entonces se queda sin esa protección, ¿no? En estas circunstancias, básicamente, se pueden dar porque el progenitor o la única persona viva, digamos, o ambos que cuidan al niño, van a incumplir con la atención de sus necesidades físicas, formativas, de seguridad, socioafectivas, de protección, debido a alguna enfermedad física, ¿no? Alguna enfermedad mental que lo va a incapacitar temporal o definitivamente, enfermedades terminales, fallecimiento, ¿no? Ya sea por enfermedad o por accidente, feminicidios por el padre, homicidios o asesinato, ¿no? Entonces, por ese tipo de hechos, ya un niño, niña o adolescente que no tiene, digamos, a alguien más en su familia de origen, va a entrar a una situación de desprotección y van a tener que salir de esa familia porque no están cubriendo con su cuidado y va a tener que tener una medida de protección, ya sea de acogimiento residencial o de acogimiento familiar a una familia extensa, por ahí tal vez algún familiar, ¿no? Entonces, eso para poder identificar. ¿Qué más vamos a conocer entonces? Como le dije, la tabla es bastante amplia, no vamos a ahondar en todo. Ujú. Vamos a continuar entonces conociendo esta otra, esta otra herramienta, ¿no? Nos queda en este dispositivo, ajá. Y bueno, como les comenté, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las tipologías del 2, 9, 10 y 11, ¿no? Que como ya le hemos visto algunas de ellas, no hay situaciones de riesgo, ¿no? Se consideran las características y todos son consideradas ya situaciones de desprotección propiamente, debido a la complejidad que poseen cada una de estos tipos de agresiones o de violencia o de vulneración, ¿no? Entonces, eso es importante reconocerlo. Hay procedimientos para la aplicación, por ejemplo, el recolectar la información, verificar la información, identificar las tipologías, la valoración de las tipologías y la valoración global, ¿no? Entonces, ya evaluando, digamos, a través de nuestra tabla, ya podemos identificar si esto es una situación de riesgo o una situación de desprotección. Otra de las herramientas con las que se encuentra es la ficha de identificación de los signos de alerta, ¿no? Durante la atención del caso y durante la valoración propiamente, el operador o la operadora de estas instituciones, ¿no? Va a tener la posibilidad de identificar la información sobre dolencias, comportamientos, actitudes o problemas a la situación que vive el niño ni adolescente, lo que va a tomar en cuenta para brindar una atención inmediata y en todo el proceso
ya que puede influir en la decisión sobre el tipo de medidas de protección, ¿no? ¿Cómo es esta ficha de identificación? Les voy a mostrar así muy rápidamente, ¿no? Igual les vamos a pasar los formatos por si quieren ahondarlo. Ajá, aquí está. Esta es, por ejemplo, esta tabla de identificación de signos de alerta, ¿no? Cuando un niño ingresa, ¿no? al servicio, cuando estamos identificando o evaluando, digamos, este caso, vamos a apoyarnos en nuestra ficha de identificación de signos de alerta, ¿no? ¿Qué signos tiene el niño en cuanto a la salud física, en cuanto a la salud mental y en cuanto a las necesidades básicas, ¿no? Entonces vamos a evaluar cuáles son estas necesidades, digamos, que tiene, para que a raíz de esto también salgan las medidas de protección que nosotros podamos sugerir, ¿no? Por ejemplo, si un niño, niña o adolescente presenta problemas de salud, ya sea picazón o dolor en la zona genital, inflamación de la piel, hematoma, sangrado, entre otros, si sí presenta, bueno, dentro de nuestras medidas de protección, buscaremos pues una atención médica inmediata, ¿no? Entonces, esta tabla nos va a permitir identificar justamente este tipo de hechos. Ahora bien, ya para ir culminando, nos hemos pasado un poquito de, de la hora, les voy a compartir solamente dos casos para poder identificar un poco sobre cómo se identifica o cómo podemos considerar, digamos, esta tabla de valoración y esta ficha, ¿no? Este es el caso de Georgina y su embarazo, ¿no? El servicio de atención. A ver, antes de eso, vamos a leer un poquito el, el chat. Bueno, en una institución está considerado en el protocolo 7. Ahí está Luz, también nos ha comentado de cómo es el tratamiento, digamos, que se hace a través de las instituciones educativas. L- La niñez, dice, demuestra lo que conviene de acuerdo a la familia que conlleva, ante todo la protección y desprotección de acuerdo a sus padres de familia. Bueno, no comprendí muy bien, pero ya, muestra lo que convive. Bueno, sí, en realidad el primer lugar donde podemos darnos cuenta que un niño, niña o adolescente está en una situación de vulnerabilidad es en la escuela, ¿no? Y hay signos justamente de alerta, incluso en los mismos comportamientos, en el rendimiento académico, en la ausencia en clases, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en el tema educativo vamos a ver diferentes indicadores, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, de Georgina, ¿no? Que fue atendido a través del programa Aurora, ¿no? Y que Georgina, por ser menor de edad, ¿no? El programa lo remite a la unidad de protección especial, porque Georgina tiene 16 años, ¿no? Y bueno, el caso consiste en que su mamá niega le niega, ¿no? Que ella pueda acceder a toda atención médica que su hija requiera, ¿no? Es decir, que sea necesario para ellas. A pesar de que Georgina está embarazada debido a ser víctima de abuso sexual y tuviera que dar a luz en el domicilio, sin haber tenido ningún tipo de control en el establecimiento de salud. La adolescente Georgina entonces pertenece a una familia reconstituida, con una dinámica aparentemente disfuncional, con una madre de bajo nivel educativo que se ha separado del padre de su hijo, de su hija, ¿no? A causa de una infidelidad e incompatibilidad de caracteres, ¿no? El padre desde entonces se ha desatendido completamente de su hija. La progenitora actualmente tiene otro compromiso con quien tiene un hijo de 3 años. Viven en casa propia, en condiciones precarias o humildes. No cuenta con servicios básicos completos, excepto el fluido eléctrico, que en calidad de apoyo su vecina le comparte. El sustento económico del hogar es el padre político, ¿no? Que se dedica a la chacra, mientras la progenitora se dedica a los quehaceres del hogar y la crianza de animales menores. La progenitora es sumisa y humilde, y cuando se le pregunta por el padre de su hija, menciona que tiene otra pareja, que vive en un centro poblado a varias horas de donde reside, tiene 2 hijos y no les apoya ni moral ni económicamente. Por dicha razón, hace 4 años lo denunció por alimentos en el juzgado de familia, conciliando una pensión de alimentos de 150 soles.
Sin embargo, hace un año que no deposita la pensión. De igual forma, refiere la progenitora que el año pasado había denunciado a la comisaría a su yerno por abuso sexual, ya que aprovechando la ausencia de ella y de su pequeña hija, mientras acudían al mercado a hacer compras de víveres para el almuerzo, su yerno habría forzado a Georgina a tener relaciones sexuales, habiendo denunciado en su momento los hechos, y sin embargo, el año pasado su hija queda embarazada dando a luz en su casa y no llevándola a un centro de salud, ¿no? Cabe señalar que en esta negligencia ha tenido, bueno, la madre, ¿no? Un papel importante, ya que ella fue la que negó el que la niña pueda acceder a los servicios de salud y esto puso en riesgo la vida de su hija y de su nieto, ¿no? Lo que permite inferir que el adolescente no cuenta con un soporte familiar. Entonces, viendo este caso, imaginen que nos ha llegado este caso y tenemos que evaluar con nuestra tabla, ¿no? Aquí podemos ver negligencia, ¿no? Negligencia por parte de la madre, ya que Georgina es menor de edad, ya que se le ha prohibido servicios básicos, ¿no? Servicios básicos de salud. Y además, importante, que la progenitora no ha podido cuidar a la niña y no ha generado, digamos, una red de soporte. Una de las medidas que podríamos generar aquí es que la niña pueda, digamos, entrar a un acogimiento, ya sea con una familia o sea a un acogimiento residencial, ya que no cuenta con un soporte familiar, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto también podemos aplicar nuestra ficha, nuestra tabla de indicadores, ¿no? Nuestra ficha que hemos mostrado sobre los signos, ¿no? Sobre los signos o los signos de alerta para ver qué necesidades tiene la niña, ¿no? ¿Qué tipo de necesidades? Por ahí necesita también hacerse tal vez un descarte de infecciones de transmisión sexual, ¿no? O también alguna secuela, digamos, psicológica o mental de posterior a la violencia o la agresión, a la violación sexual que ha tenido, ¿no? Entonces, es todo una evaluación que se realiza con estas herramientas que hemos visto. Otro caso que podemos ver es el caso del hogar de Angeli, que este ya podemos, digamos, imagínense que nos llega un caso similar y tenemos que hacer la visita, ¿no? El equipo de atención, digamos, se entera por noticiero de un acto de violencia contra Angeli por parte de la pareja de su padre. Entonces, cuando hay, digamos, este tipo de noticias, de comunicación, se tiene que actuar por oficio, ¿no? Se tiene que actuar inmediatamente. Entonces, el equipo acude al domicilio donde el padre de la niña atiende al equipo e informa que la progenitora de su hija, que es Carmen, falleció de cáncer cuando su niña tenía un año y 6 meses de nacida, motivo por el cual viene asumiendo el cuidado de su hija desde que nació y que desde hace 2 años viene conviviendo con su actual pareja, Cecilia, que es la presunta agresora. Ella tiene un hijo de su anterior compromiso, que es Davis, de 8 años, ¿no? Angeli tiene 7. Entonces, la unidad empieza a hacer la investigación correspondiente y se informa de que los señores, ¿no? Es decir, el papá y la pareja, que se han hecho presente debido a la información brindada por el medio de comunicación, ¿no? Y se informa que la señora Cecilia no agrede a los niños, ¿no? Ellos, ambos, Rodolfo y Cecilia, mencionan que ella no agrede a los hijos y a los niños y que estos hechos se dieron debido a que la niña no se dejaba peinar, por lo que reaccionó agresivamente, llamándole la atención con gritos. No justifica su proceder, pero admite que no es la forma de corregir a los niños y muestra su predisposición para ayudar y mejorar como madre. Como vemos, ¿no? Ella admite que sí ha agredido verbalmente a la niña, pero tiene disposición de poder cambiar esta forma de corrección, ¿no? Y el señor Rodolfo menciona que la vecina que vive a la espalda de su casa tiene problemas por temas del terreno, ¿no? Y sacó de contexto la situación reportada al medio de comunicación,
admitiendo que no fueron las formas de corregir, pero informando que ambos padres no agreden físicamente a sus hijos, lo cual fue corroborado por los niños, quienes comentan que no los agreden físicamente, pero sus padres sí levantan la voz para corregirlos. La casa es de material noble, con servicios básicos, internet, cuenta con dos pisos. En el primer piso está la sala, comedor, cocina, baño, cochera. Y en el segundo piso, cuatro habitaciones y un baño, ¿no? Angeli cuenta con un documento nacional de identidad, viene cursando el segundo grado y cuenta a la fecha con todas sus vacunas y refiere que la pareja de su progenitor no le agrede físicamente, pero sí levanta la voz para corregir. Tiene una buena relación con su hermano, con Davis, ya que al momento del abordaje se encontraron jugando en el patio. Davis cuenta igual con documento de identidad, está reconocido por su progenitor, quien mediante un acta de conciliación cumple con su obligación alimentaria y su régimen de visitas. Entonces, ya buscando, digamos, o observando este caso a través de nuestra tabla de valoración de riesgo, podemos identificar que esta sí sería, que podría ser una situación de riesgo, porque existe, digamos, condiciones en las que los progenitores pretenden o quieren cambiar estas formas de corrección, ¿no? Que puede ser, sí, violencia psicológica, pero que hay una intención de poder cambiar. Además, hay otras redes, digamos, de soporte como por ejemplo contar con documentos, ¿no? Tener, digamos, al tanto el cumplimiento de sus derechos, ¿no? La comida, o mejor dicho, la alimentación, la parte educativa, la parte de la identidad, entre otros, ¿no? También cuenta con servicios básicos, ¿no? Es decir, tiene todas las condiciones para continuar en su casa, ¿no? Para no sacar a esta niña de su familia. Entonces, sus medidas de protección serán muy diferentes a un caso de desprotección como tal. Bien, entonces esos son los dos casos que hemos podido ver. De hecho, hay también otros casos, pero les voy a dejar en las diapositivas para que ustedes lo puedan analizar de acuerdo a la tabla de valoración que les he estado compartiendo y también la ficha de signos de alerta, ¿no? Entonces, estas dos herramientas, tanto la tabla de valoración como la ficha de signos de riesgo o de alarma, van a ser utilizados justamente para poder valorar el caso, para ver si este caso es un caso de situación de riesgo o es un caso de desprotección. Y asimismo, velar por qué tipo de medida de protección vamos a tener para cada uno de estos casos. Bien, entonces, bueno, esta fue una sesión, como les comenté, bastante también corta porque es lo que me van comentando. Y bueno, espero que haya quedado un poquito más claro el tema de la tabla de valoración de riesgo. Igual, a través del centro de capacitación les voy a compartir las diapositivas, la tabla de valoración y las fichas y la ficha de signos, ¿no? Para que ustedes puedan también hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio que de hecho va a depender mucho de los casos que atendemos para poder volvernos, digamos, más, para poder tener, digamos, más criterios de evaluación, ¿no? Y bueno, ahí están también algunos ejemplos, algunos casos que les estoy dejando en las diapositivas para que también lo puedan utilizar para ejercer o, bueno, digamos, hacer alguna práctica también desde casa. Bueno, muchas gracias. A ver, por ahí vamos a llevándole a toda la bendición y protección de acuerdo a sus padres y familia. Bueno, bueno, muchas gracias igualmente a cada uno de ustedes. Bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Que tengan buenas noches.